Lo que quiere decir que ahora mismo el Departamento de Salud permite actividades multitudinarias de 1,000 personas o más, fíjense, donde pueden ir vacunados que pueden estar contagiados y transmitir, donde pueden ir no vacunados que pueden estar contagiados y transmitir, pero para esos grupos de esas personas que van a ir a esas actividades multitudinarias, no se les exige ningún mandato de vacunación. ¿Qué lógica tiene eso cuando a la misma vez se le está imponiendo un mandato de vacunación a la población de estudiantes de 16 a 21 años? Fíjense, a mi juicio, y yo creo que ante el juicio de muchas personas, eso constituye una contradicción en sí misma. Ok, en la población de 16 a 21 años, ¿qué se considera un estudiante vacunado? Que tenga las 2 dosis, la serie primaria de vacunas, y aquellos en los que se recomienda, la edad que se recomienda refuerzo, que esté adecuadamente vacunado o completamente vacunado, todavía por definición es haber completado la serie primaria. Que la serie primaria son 2 dosis. 2 dosis con la diferencia. ¿Eso es completamente vacunado? Esa es la definición hasta el momento. ¿Definición de quién? De completamente vacunado, de quienes hacen las recomendaciones de vacunación para todo Estados Unidos, que es el Comité Asesor en Prácticas de Vacunación. 2 dosis. En relación al booster, el estudiante de 16 años a 21 años está obligado a ponerse el booster. En este momento no. Ningún estudiante de 16 a 21 años está obligado. No. Pues que en me este escuche momento, no. el país. Se recomienda. Aquí el Departamento de Salud está diciendo que ningún estudiante de 16 a 21 años está obligado a ponerse el booster. Y lo estoy diciendo así porque hay muchas personas que están bajo la impresión de que el booster o la tercera dosis para los estudiantes de 16 a 21 es mandatoria. Y el Departamento de Salud está diciendo que aunque ellos lo recomiendan, no es obligatorio. Bajo los parámetros de la Ley 25, no obstante, está dentro de las recomendaciones por eso, puntuales pero no de es evitar enfermedad Lo importante severa. es que yo quiero aclararle al país, para aquellas personas que tengan la confusión, Sí. que no es obligatorio. Por lo tanto, eso quiere decir que si en alguna escuela se le deniega ¿verdad? Acceso a un estudiante por no tener la tercera dosis, esa posición de negarle la entrada o hacerle exigencias de pruebas semanales o lo que sea que se le, ¿verdad? Eso no es. Se le está exigiendo, no procede. Con la nueva orden, ¿no? Y a todas las escuelas, o sea, tanto el Departamento de Educación como la Asociación de Escuelas Privadas se le dio la orientación pertinente sobre este tema. Esta información que usted nos ha compartido sobre los efectos adversos de la miocarditis y, ¿verdad?, particularmente, es de jóvenes, o sea, niños y adolescentes de 0 a 21 años vacunados. Correcto. Correcto. Esa información es sobre personas vacunadas de esa edad. La sección de miocarditis tiene dos incisos diferentes. Todos los casos, que fue lo que se nos requirió de miocarditis en Puerto Rico en los grupos de edad, en los periodos específicos, y se saca de los análisis que se hacen dentro de el plan, los participantes del plan vital del gobierno. Pero ahí esas tablas son cerca de 90 casos en total. No está la información de si es vacunado o no es vacunado porque no se recoge. Ok, ustedes están indicando que de la información que ustedes tienen aquí de VAERS en Puerto Rico, de los pacientes del plan vital, ¿correcto? Porque VAERS recoge toda la información de todos los pacientes vacunados que reportan un evento adverso. Dentro de todos los eventos adversos reportados, que son cerca de 4,000, hay identificados 9 casos de miocarditis en los grupos de edad que la comisión solicitó. Ok, y de esos os quiere decir que el resto de los casos, estamos hablando 81 casos, son casos de personas de 0 a 21 años con miocarditis que no fueron vacunadas, personas no vacunadas. No sabemos el estatus de vacunación. Eso es distinto, doctora, pues vamos a aclarar esto. Usted lo que está diciendo, doctora, para aclarar, que ustedes tienen certeza que 9 casos de esos 90 son de personas vacunadas de 0 a 21 años, pero
Asociados que el a la resto de los 81 casos, el departamento no conoce si eran personas vacunadas o no vacunadas. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Ok, pues déjeme tomar nota. Quiere decir que entonces, en este momento, como esa información ustedes no la tienen precisa, no pueden saber si esos 81 casos es de personas vacunadas o no vacunadas. Ahora mismo, realmente, el Departamento de Salud no pudiese proveerme una comparativa de No. casos de miocarditis entre personas de 0 a 21 años vacunadas versus no vacunadas, porque ustedes mismos no tienen esa información. ¿Eso es correcto? Eso es Ok. correcto. En cuanto a los servicios médicos, les pregunto, ¿puede un médico, bajo las circunstancias actuales, establecer un trato diferente entre pacientes o negar servicios de salud a una persona por no estar vacunada? Mira, sí, y ahí voy de procurador del paciente. Sí, pues por favor. La ley 194 y el reglamento 3217 establece que un médico puede romper la relación médico-paciente, pero tiene que buscarle otro médico que continúe con el cuidado, tiene que darle el expediente completo a ese paciente. Tiene que conseguirle el médico. Conseguir. Ok. El paciente no puede quedar desprovisto de servicio, punto. Ok. Y obviamente él pudiera reservarse ¿verdad? ¿Por qué? Porque El eso motivo. no es una razón, sí, el motivo, pero eso no es una razón. Ciertamente esa razón no es. Generalmente el motivo es que su ciencia no le permite atender al paciente porque quizás no tenga el conocimiento. Eso se ve mucho en cirujanos. El cirujano dice, mira, yo hace tiempo no hago ese procedimiento, te voy a referir a otro. Pero tienes que buscar ese servicio al paciente, no lo puedes dejar desprovisto. Ok. Y en una sala de emergencia, ahí sí que jamás y nunca le caería ley en tala, porque tú no le puedes negar servicio en una emergencia a ningún paciente. Ok. Así que ahí, en esa parte, y yo he hablado con la procuradora del paciente, tenemos que velar porque no se le puede negar el servicio o se le tiene que dar una alternativa. Ok, ¿qué debe hacer un paciente si un médico se niega a proveerle el servicio o le da un trato distinto No, ahí puede para evitar atenderlo? puede poner una querella en la oficina del procurador del paciente o puede ir directamente a la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas por una querella en contra de ese profesional. Porque no puede ser, no existe, o sea, no puede haber una negación de servicio. O sea, no, hay maneras de, ¿verdad? Pues se ponga su mascarilla, que se proteja, que haga lo Ok. que sea, pero O sea, no que puede le hacer quede eso. claro a todos esos pacientes que me han escrito que a menos que el médico que lo haya estado atendiendo le consiga otro médico, Ujú. no puede dejarlo no puede dejar de ofrecer no. el servicio. Ahora, si es un médico, o sea, si es la primera vez que vas a ese doctor, Él se ¿qué puede- sucede? El doctor puede negarse a atender a ese paciente porque Si no es está una emergencia- vacunado. Si no es una emergencia, sí, lo pudiera negar. O sea, ahora mismo, si no hay una emergencia médica, vamos a suponer, una persona siente un dolor en el estómago hace meses, o en el corazón, o siente algo en la cabeza, unos mareos intensos, tiene que ir a un neurólogo. Vamos a correr el caso de un neurólogo. Obviamente le acaba de suceder el incidente y necesita ir a un neurólogo. Un médico, como obviamente el paciente no tenía una relación previa, paciente, doctor, va donde el neurólogo X. Ese neurólogo X ahora mismo podría denegarle el servicio por no estar vacunado, o sea, dejar de atenderlo y tratarlo distinto a una persona vacunada. No debería. No debería. No debería. No debería. Pero no es que no puede, es que no debe. No debería, exacto. No debería. Cuando el paciente es nuevo, pues no hay una relación médico-paciente. O sea, aquí en los cánones de ética de los médicos existe lo que se llama relación médico-paciente. Sí. Usted y yo, usted puede ser mi paciente y por X o Y razón esa relación se rompe. Pero no te puedo decir nada, yo no te voy a aceptar porque tú no estás vacunado. Eso no es una razón específica. Sí, eso cuando ya está la relación médico-paciente. Exacto. El problema es que, Si no doctor, está la relación médico-paciente, él ese es el pudiera. problema. Sí, él pudiera. el problema es que está ocurriendo esto. Y a mi juicio no es correcto, no es adecuado. Por no- eso, no está bien. y el asunto es que está ocurriendo. Está ocurriendo porque las personas obviamente llegan a uno con esta situación de que sencillamente no los quieren atender. Ahí Entonces yo quisiera que, ¿verdad? Que usted, como secretarios de salud, pues entonces
haga unas expresiones en torno a esa la práctica que algunos médicos pudieran estar ahora mismo llevando a cabo de rechazar Pues no. atender a personas por esta situación, porque es un problema que está ocurriendo y es un problema de salud pública, porque personas que no puedan atenderse médicamente son personas que probablemente continúen enfermando, y eso que implica también un problema desde el punto de vista de la prevención en la salud, ahí estoy y de no acuerdo. queremos eso tampoco, porque ahora mismo si nos planteamos verdaderamente por la variante Omicron, sinceramente también, si medimos los riesgos, ¿cuál es la justificación de no atender a estos pacientes? Ahí estoy 100% de acuerdo con usted, senadora. Y obviamente podemos hacer la asignación con la Junta de Licenciamiento por el ejemplo que diste de los neurólogos. En Puerto Rico no pasan de 30 neurólogos, o sea que podemos No, trabajar, dice ejemplo, pero no por eso, no pero es que tenga podemos un caso trabajar específico de sobre eso neurólogo. porque sí en Puerto Rico hay una falta de acceso a Por especialistas. supuesto. Y no creo que esa razón debería ser. Pues Porque vuelvo y digo, no existe en la ley como uno hacerlo, pero sí podemos enmendar el reglamento para incluirlo. ¿Cuál es el razonamiento del Departamento de Salud para imponerle solo a los estudiantes de 16 a 21 años la vacunación del COVID-19 bajo la variante Omicron? O sea, estamos hablando desde que usted emitió la orden administrativa y no al resto de los grupos demográficos. Todas las vacunas que están Doctora, que son parte de los requisitos están aprobadas por FDA completamente. Esa es la razón. ok, usted me está diciendo que ahora es la razón. Las vacunas que están contenidas en la Ley 25, todas deben tener aprobación completa de la Administración de Drogas y Alimentos. En este caso, la vacuna está completamente aprobada para la población de 16 años en adelante. Aprobada. La vacuna está Aprobada. aprobada. ¿De qué edad en adelante? La vacuna de Pfizer está aprobada por FDA a partir de los 16 años de edad, La de Pfizer. ¿Y la de Moderna? a partir de los 18 años de edad. ¿Y la de Janssen? Todavía No no ha tiene sido aprobación. aprobada. No ha sido aprobada. Y si está aprobada, ¿por qué el mandato de vacunación obligatoria no es para poblaciones de más de 21 años? Porque la ley establece que es hasta los 21 años, me parece. La ley 25. No, yo sé que, fíjese lo que estoy Sí. preguntando, no estoy hablando de la ley 25. Yo sé que están hablando de la ley 25 para fines exclusivos de esa población, de poder obligársela e imponerla como parte del asunto del curso escolar. La pregunta es, ¿por qué el Departamento de Salud no ha emitido otra orden administrativa o como parte de esa orden administrativa también un mandato de vacunación obligatoria a la población de 21 años en adelante? ¿Por qué Para toda la solamente a esa población. población? Médicamente hablando, ¿por qué esa es la determinación de salud pública? Mirando el entorno de las escuelas, el único grupo de edad que entendíamos se podía incluir era ese grupo, por la aprobación versus autorización de FDA. En otros renglones de edad hay un riesgo para el que se vacuna o no se vacuna y el que atendemos. Hay una orden administrativa previa de hace varios años que establece que los trabajadores de salud se deben vacunar contra la influenza. Eso mismo se hizo con todo el personal. Yo creo que está contenido, yo no me sé esa orden de memoria, pero creo que el secretario lo incluyó. De igual manera incluyó las personas que cuidan a nuestros adultos mayores o adultos con condiciones que necesitan estar en facilidades de cuidado prolongado. Y es precisamente para evitar, y me parece que está también los trabajadores de corrección. Corrección, sí. Porque son ambientes congregados definidos que pueden traer un riesgo de traernos problemas de salud pública. Pero es importante también reconocer que las dinámicas de transmisión, y particularmente lo estamos viendo desde este último mes en adelante, las incidencias comenzaron a aumentar por los grupos más pequeños, los de 0 a 4, 5 a 11 años, el grupo de hasta los 19 años, y ahora en estos momentos esa transmisión se movió a los otros grupos de edad, y en la medida en que esa transmisión se mueva a los grupos de más de 60 años, vamos a empezar a ver aumentos de hospitalizaciones y mortalidad. Así que sí es importante que haya estrategias para toda la población, porque esto no es un asunto de que una población vive en una esquina y otra en otra. Imagínese, mira lo que están diciendo. Ahora bien, el punto es este. Usted está diciendo, es que es importante esta vacunación porque si yo no se vacuna, pudiesen entonces contagiar a otros grupos de edad, ¿verdad? Eso es lo que usted está indicando. Es lo que hemos visto de las Claro, dinámicas de pero el transmisión. asunto es que los adultos de 21 en adelante
no están obligados a vacunarse. Porque no hay... Pero, doctor, pero espérese, no están obligados a vacunarse. Ya sabemos, porque ustedes lo han dicho aquí, que el nivel de efectividad de la vacuna disminuye en 4 o 5 meses. Lo que quiere decir es que probablemente muchísima gente ya no tenga efectividad de la vacuna. ¿Ok? A estas alturas de la ecuación, eso, ¿verdad? Simplemente es sentido común. Por lo tanto, siendo eso así, lo que quiero decir es que toda esa población de 21 años en adelante, que no está obligada a vacunarse, independientemente del lugar donde esté, estemos aquí en el Senado, estemos donde estemos, esa población, que es la mayoría, porque la mayoría de la gente no trabaja en el sector de salud, la mayoría de la gente no trabaja en corrección, la mayoría de la gente no está en la escuela. La mayoría de los adultos de 21 años en adelante están en otras partes del país. Quiere decir que si el Departamento de Salud no tiene un mandato de obligatoriedad de vacunación para esa población de 21 en adelante, y además ya sabemos que la efectividad de la vacuna se reduce en 4 o 5 meses, lo que les estoy planteando es que esa preocupación que usted plantea de seguir transmitiendo, pues precisamente es la misma preocupación que se tendrían con esos grupos de 21 en adelante. Esos grupos, el nivel de cobertura de vacunación es distinto también. ¿En qué sentido? Bueno, que los grupos de mayor edad son los que más vacunados están versus que los tiene que menores. ver- Pero es que no me están... Senadora, déjame ponerle en perspectiva. Mira. Vamos a la discusión ¿Dónde- de los datos que ustedes han Mira, provisto, porque entonces nos perdemos en Vamos la a poner en la esto en discusión. perspectiva, ok. Sí, pero En las escuelas se está pidiendo la vacunación. Mayores de 21 años, ¿para dónde van? A lo mejor van para la universidad, pues a lo mejor la universidad lo pide. A lo mejor no van para la universidad, cogen un curso técnico vocacional de querer recortar, certificado de salud lo pide. O sea, hay diferentes herramientas para que la población se vacune. Pero doctor, usted está diciendo que que hay diferentes formas de forzar a la gente que se vacune. Bueno, es que lo que ¿Eso es lo que usted está diciendo? hay diferentes ¿Y qué? maneras de nosotros poder, o sea, la ley del secretario de salud establece que el secretario tomará todas las medidas que sean necesarias en un caso de epidemia. Bueno. La labor del departamento de salud es que los hospitales no colapsen. La labor del departamento de Doctor, salud ahora mismo es, está en 1.1% de ahora las mismo, hospitalizaciones hoy. pero con hace COVID. 2 meses teníamos Pero 940 ahora- pacientes hospitalizados. Pero con COVID. Con COVID. ¿Qué por ciento Bueno, es? al día ¿Qué- de hoy. ¿Qué por ciento porque es? Porque, senadora, le estoy diciendo que hay 1.1. herramientas, hay una gran cantidad de herramientas, pero hace un mes atrás teníamos 940, ¿Qué por íbamos a tener ciento 1000. es? Imagínate, no, 20, 30%, Bueno, no senadora, sé. yo creo que no hay Sí. ninguna duda de que el impacto de Omicron en el sistema hospitalario fue bien palpable para todos los puertorriqueños. En el momento, Y vimos en la el cantidad momento, de en el muertes momento que, asociadas. ¿verdad? Que explotó en diciembre, se refiere. Pero en enero fue el momento donde hubo mayor Máximo. hospitalizaciones para adultos, mayor hospitalizaciones para pediátricos y mayor número de personas hemos en unidades de con cuidado una intensivo. gran Y se ha cantidad, bajado. con una Claro, gran, porque ahora bajó sí, los niveles de transmisión, pero ahora están Claro. aumentando. con una gran cantidad de enfermeros que murieron, con una gran cantidad de médicos que murieron. Doctor, lo que no, pasa no es podemos esto. tomar, digo, Mire ¿verdad? lo Es que pasa. mi perspectiva, no podemos tomar esto liviano. Y yo entiendo la línea de las preguntas de usted oye, y las, ¿cómo le digo? Sé por dónde quiere ir, ¿verdad? Y quiere ver cómo está la situación hoy en día y por qué tenemos este mandato. ¿Verdad? Y lo que yo quiero explicarle es lo siguiente. El COVID es dinámico. Esto es dinámico. Hace un mes atrás no teníamos las pastillas que tenemos ahora mismo que funcionan con los pacientes positivos. y no llegan al hospital. 6 meses atrás no teníamos anticuerpo monoclonal, lo que teníamos era pacientes que llegaban al hospital. Esto ha ido evolucionando y lo más probable que llegue un momento, y esto, ¿verdad? Lo puedo predecir a lo mejor yo, ¿quiénes son las personas que se mueren lamentablemente? Los que son mayores de 65 años tienen algún tipo de condición crónica. Y le va a pasar como pasa con la influenza. Ahora mismo la influenza también es un peligro para el mundo y vino en el 1918. Todavía hay gente que se vacuna. ¿Y quién corre la peor suerte? Las personas que tienen condiciones crónicas. Lo más probable es que nosotros nos vayamos moviendo en un futuro. Mira, no tenemos que exigir la vacuna porque quizás dentro del renglón de las personas que sí se deberían vacunar son los que tienen 65 años o más. Y ahora el Departamento de Salud juega un rol diferente. Nosotros recomendamos, ¿verdad?, que tengan la vacuna en ciertos lugares, como son las escuelas. Se le exige a todos los niños la carta de vacuna y se excluye a aquellos niños que por condición médica o ideología religiosa pueden exonerar el tener la vacuna. ¿Y qué puede pasar dentro de 2 meses? No sé. O sea, nosotros estamos viviendo algo que vino de China, que nadie sabía que iba a pasar,
que llegaban noticias aquí de que la gente estaba muriéndose y han habido ya más de no hay- 4.000 y no pico hay- de puertorriqueños doctor, que murieron. Y no hay duda, a la luz de estas vistas públicas, que hay muchas preguntas también por Claro. responder, incluso desde el punto de vista estrictamente científico. Y yo creo que eso es importante que se reconozca. Claro. Que se reconozca también el vacío, no necesariamente o sea, no es que sea algo intencional, es que simplemente hay un vacío de información que también lleva a las personas a hacer preguntas legítimas sobre Claro, aquellas decisiones de salud pública que y el impactan vacío- su cuerpo y que impactan su vida. Y el Entonces, vacío de información hasta nosotros mismos lo hemos tenido porque por eso, no sabemos bueno, qué va a pasar. Pero eso es importante entenderlo para que para que pueda haber una discusión respetuosa y una discusión realmente donde se consideren ambos puntos de vista. Definitivamente. Y yo creo que, por ejemplo, ahora mismo, y vuelvo y lo reitero, a la pregunta que le hice de por qué ese grupo demográfico en particular, de 16 a 21 años, y realmente, ¿verdad? A la luz de la información que ustedes han provisto, tengo que concluir que sencillamente, a mi juicio, es una decisión arbitraria desde el punto de vista médicamente hablando. Y eso es el análisis al que obviamente esa es mi conclusión, no tenemos que coincidir. Pero sí tengo que decir que de lo que hemos hablado aquí, fíjese que usted mismo indicó que a los mayores de 21 años, como tienen que pedir un certificado de salud, que vamos a ir a ese tema ya mismo, para poder que le den tener un empleo o para otras consideraciones, pues ya ahí los tienen agarrados, los tienen pinchados, ahí cogemos a ese grupo. Entonces ahora vamos a coger al grupo de estudiantes y los vamos a pinchar por acá porque entonces es necesario para ir a la escuela. Y lo que le estoy diciendo es que es claramente evidente que hay una estrategia diseñada para ir buscando la manera de forzar a la gente a vacunarse con esta vacuna, aún con todas las consideraciones y preguntas legítimas que pueda tener la ciudadanía. Y yo lo que estoy diciendo, doctor, de verdad se lo planteo. La respuesta que ustedes han provisto, cuando se las pregunté en el momento, fue porque está aprobada, y luego usted me indicó lo de el caso de la gente que va a buscar su certificado de salud y cómo esas personas ya se están atendiendo de esa manera para lograr que se vacunen. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eso no es una explicación científica, médica, que explique por qué es más importante vacunar a la población de 16 a 21 años de estudiantes que a cualquier otro grupo demográfico. Usted indica entonces ahora, doctor, que también la decisión respondió a que las escuelas son uno de los lugares de mayor aglomeración. Cierto, claro, definitivamente. Ok, fíjese qué interesante. En la misma orden administrativa ustedes hablan y disponen sobre las normas a seguir para las actividades multitudinarias. Y en las actividades multitudinarias donde hay 1,000 personas o más, para el caso de los no vacunados, ustedes establecen, bueno, primero, vacunados. Mostrar la evidencia de haber sido vacunados con las 2 dosis. Yo creo que ya aquí se ha discutido, no en estas vistas, sino en el país, se ha discutido bastante el tema de que los vacunados también transmiten el virus. Los vacunados también, No igual que las En personas no menor, vacunadas. pero transmiten el virus. No es igual No y igual. por eso es Pero que no se es hace ¿Cuánto? una estrategia de... ¿Cuál es la diferencia cómo se compara? Mire, Pero vamos por paso, doctora, déjeme terminar el pensamiento para poder comunicar el mensaje y luego le cedo la palabra. ¿Cuál es la ¿verdad? La comparativa? Hay estudios que demuestran que las personas vacunadas transmiten por menor número de días. De hecho, dan más rápido a una prueba negativa de antígeno en comparación con una persona no vacunada que transmite por más días. ¿Y esos datos son bajo la variante Omicron o no? Y recientemente hay un artículo publicado mirándolo de Delta versus Omicron. Así que eso Doctora, sigue si siendo- me lo puede compartir, Claro que se sí. lo voy a agradecer. Sí, sí. Bien, pero aquí, eso, ¿verdad? Usted me va a proveer esa información que yo no tengo. Pero aún así, ustedes reconocen que también un vacunado puede transmitir. Sí, puede transmitir. Puede transmitir. Y los no vacunados, fíjese que aquí ustedes entonces piden una prueba negativa de 72, por lo menos de 72 horas antes. ¿Cuántos días son 72 horas antes? 3 días. 3 días. Eso quiere decir que yo me la pude haber hecho hace 3 días atrás, salir negativo y haberme contagiado el mismo día por la tarde, al día siguiente, o al otro día, y haber ido a la actividad multitudinaria. ¿Ese escenario es posible? Sí, es posible. Es posible. Doctora, no la escucho. Sí, disculpe, sí, es un escenario Sí, posible. ok, eso es posible. Lo que quiere decir que ahora mismo el Departamento de Salud permite actividades multitudinarias de 1,000 personas o más. Fíjense,
donde pueden ir vacunados que pueden estar contagiados y transmitir, donde pueden ir no vacunados que pueden estar contagiados y transmitir, pero para esos grupos de esas personas que van a ir a esas actividades multitudinarias, no se les exige ningún mandato de vacunación. ¿Qué lógica tiene eso cuando a la misma vez se le está imponiendo un mandato de vacunación a la población de estudiantes de 16 a 21 años? Fíjense, a mi juicio, y yo creo que ante juicio de muchas personas, eso constituye una contradicción en sí misma. Mucha gente se preguntará, bueno, y entonces, ¿cuál es el final de la dosis de vacunación en el sentido, ¿no? En el sentido de que si esto es una vacunación que no es de larga duración, su efectividad no es de larga duración, ¿en qué punto, no? Vendrán otras vacunas. O sea, Por eso, vendrán otras vacunas. Esa es la pregunta. Sí, pero hoy hay una reunión. Hoy, mientras nosotros estamos aquí, el FDA, el Comité de Vacunas y Biológicos, está reunido precisamente con la encomienda de mirar hacia el futuro en términos del camino a trazar, comparando qué sería lo correcto. Por ejemplo, lo que pasó con sarampión, una dosis cuando son chiquitos, versus influenza, que es un virus que cambia, versus SARS-CoV-2. Y esa reunión ¿Qué otro virus que cambia? Que otro virus que cambia y que cambia más rápido. Y esa discusión se debe estar dando en estos momentos, senadora. O sea, todo eso se está mirando. ¿Con qué propósito? Con el firme propósito de establecer unas recomendaciones a largo plazo de cuál es el camino correcto. Pero o sea, ¿usted quiere mientras decir recomendaciones que pudiesen incluir más dosis de vacunación? pudiese incluir una dosis anual, la periodicidad es debatible. Pudiese incluir la entrada o autorización o aprobación de una vacuna con tecnología diferente, que típicamente con esa tecnología pues la duración es más larga, es como a 4, 5 años, 10 años, dependiendo del agente infeccioso. Pudiese incluir una vacuna, lo que se llama vacunación heteróloga, que se está haciendo hasta cierto punto ahora, que es utilizar diferentes tecnologías de vacuna. Pero esa discusión se está dando hoy. ¿Entonces se está dando? La FDA. Ese es el comité que se llama Comité de Vacunas y Biológicos de la Administración de Drogas y Alimentos, VRBPAC, por su sigla en inglés. Y esa reunión es hoy, 6 de abril. Ya sabemos que la hospitalización está en 1.1%. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el criterio para que ustedes puedan plantear al país que estamos bajo una emergencia de salud pública? En la Organización Mundial de la Salud. No, pero en Puerto Rico. Sí, en Puerto pero Rico. tengo que hablar desde la perspectiva global porque no es un asunto exclusivo de Puerto Rico. ¿Verdad? El asunto de COVID-19 a nivel mundial es ¿verdad? Se considera una emergencia de interés de carácter internacional de salud pública. Así que cada país ha establecido su estrategia. Estados Unidos ha declarado una emergencia por COVID-19 que sigue vigente. Igualmente el señor gobernador aquí en Puerto Rico. Y se establece una emergencia en salud pública porque es una enfermedad que no está controlada y tiene un impacto en términos de incidencia, tiene un impacto de capacidad hospitalaria y lamentablemente también para defunciones. Hasta que esa situación no esté controlada, pues entonces todavía no podríamos, ¿verdad?, movernos hacia un asunto fuera de un marco de emergencia. Okay. ¿Cuándo es que nos vamos a poder mover a un marco fuera de emergencia? Yo creo que todos queremos movernos, pero ciertamente hasta ¿Cuáles que son los índices? Lo que quiero saber. Ahora mismo la discusión es que hasta que la situación global no se controle, va a ser bien difícil que los países puedan salir de esta situación de las fluctuaciones de las oleadas de Omicron. Okay, pero para efectos de nuestro país, ¿cuáles son los índices que nosotros necesitamos aquí para decir ya no estamos en una emergencia? Cuando la situación global esté controlada. Los índices en senadora, Puerto Rico. El problema es que si nosotros hubiésemos declarado en noviembre que se acabó la emergencia y llegaba una variante tan transmisible como Omicron, donde tuvo este impacto de incidencia, hospitalizaciones y mortalidad, pues necesitamos tener herramientas para poderla atender desde un punto de emergencia. Por eso es lo que quiero. Entonces, le hago la pregunta de otra manera, doctora. ¿Cuáles son los indicadores internacionales, ¿verdad?, mundiales, y cuáles son los indicadores locales para decir se acabó una emergencia? Bueno, para que, pues tiene que controlarse la situación global. ¿Cómo se sabe que está controlado a nivel? Vamos a suponer que está controlado a nivel en global. todas las regiones de salud por la Organización Mundial de la Salud debería estar controlada, y eso implicaría que al menos haya pasado, para otras enfermedades se establecen 2 periodos de incubación sin que hayan transmisión, ¿verdad?, que esté controlada, pero eso no es la situación Por eso global. yo lo que quiero conocer, para efectos de que el país diga, bueno, ¿y cuándo va a llegar el fin de esto?
¿verdad? Que es una pregunta súper lógica. Sí. ¿Cuáles son los indicadores? Y le vuelvo y le pregunto, ¿cuáles son los indicadores, ya sean locales e internacionales, que se necesitan para decir, cuando logremos esto para el Departamento de Salud de Puerto Rico, podemos entonces declarar el fin de esta emergencia de salud pública? ¿Cuáles son? Es que lo que dice la doctora, o sea, vamos a ponerlo en contexto. Vamos a poner que pasen 4 semanas y en Puerto Rico mantengamos el 1.1 hospitalizaciones, baje o lo otro. Yo diría que eso pudiera pasar producto de la gran cantidad de pacientes que tenemos vacunados. Pero entonces, si por darte un ejemplo, y que me perdonen los hermanos dominicanos, en República Dominicana sale una variante, nosotros tenemos comunicación con ellos en la Florida, donde sea, pues entonces nosotros vamos a caer entonces en tener que volver a declarar emergencia, porque todavía el virus tiene unas variantes, todavía el virus no ha mutado, no Doctor, ha pues cambiado. la emergencia nunca terminará, porque si estamos a la luz de la expectativa de lo que pueda seguir pasando, La pandemia va a tener un nivel, fin. a nivel mundial, pues por eso, es que ese es el punto que quiero llegar, porque ahora mismo quiero llegar ¿verdad? Quiero tener la información por parte del Departamento de Salud de cuándo ustedes entienden que va a llegar ese fin y de qué depende, cuáles son los criterios medibles, científicos, que podamos decirle al país, mire, cuando esto pase, el Departamento de Salud está pendiente de que esto pase. Cuando estos indicadores ocurran a nivel local y a nivel mundial, ¿verdad? Como usted ha enfatizado, doctora, pues cuando eso suceda, llegaremos al fin de la emergencia de salud médica. Lo que no puede ser es que la respuesta sea, bueno, es que como todo cambia y no sabemos cómo va a seguir cambiando y todo es posible, pues vamos a estar eternamente una emergencia de salud. Eso es lo que no puede pasar. No, porque lo que puede pasar también es que el virus vaya evolucionando a ser más débil. Pues por eso, ¿y cuáles son los indicadores objetivos para Y la poder Organización tomar una Mundial decisión? de la Salud, cuando haya visto que en todas las regiones de salud del mundo la situación se empieza a controlar, seguramente va a declarar el fin de la fase O sea de que emergencia. podríamos decir entonces que el Departamento de Salud de Puerto Rico está esperando que una organización exógena, la Organización Mundial de la Salud, sea la que declare el fin de la emergencia de salud pública a nivel mundial, para entonces poder declarar el fin de la salud de emergencia en Puerto Rico, independientemente de que nosotros tengamos números aquí que sean indicativos de que no hay una emergencia de salud pública. ¿Eso sería Lo que pasa una es que- conclusión adecuada? No, Es que nosotros seguimos evaluando toda la información, senadora. O sea, yo comprendo lo que usted está explicando. Lo que pasa es que a la misma vez que lo comprendo, también creo que el país merece una explicación de criterios objetivos, de criterios medibles, independientemente de cómo mute el virus, independientemente de si esto empeora o mejora, si es más débil, si es más virulento, independiente. Tienen que haber unos criterios que uno le pueda decir al país, cuando esto se dé, sabremos que habremos llegado al fin de la pandemia o de la epidemia o de la emergencia médica. Lo que no puede ser es que simplemente sea, estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud lo declare, para entonces nosotros declararlo. Muchos padres todavía, padres que no han vacunado a sus hijos todavía, se confrontan con la decisión de si los vacunan o no los vacunan. Y es una decisión bien íntima de cada familia, que debe ser considerada, que debe ser respetada, sobre todo bajo un escenario como es el actual de la variante Omicron. Es decir, respetar la decisión del derecho a la intimidad que cobija a sus padres respecto a si vacunan o no vacunan a sus hijos por razones médicas o por razones, ¿verdad?, de creencias religiosas o creencias Y filosóficas. esa inclusión está. Sí, lo que quiero decir, sí, lo sé. Lo que quiero decir aquí es que me parece a mí importante también contextualizar por qué se está discutiendo esto. Y es porque hay familias que están impactadas por estas decisiones, ¿no? Y de ahí mi interés en conocer el razonamiento del Departamento de Salud. Y yo creo que es importante también que el país lo conozca, que el país entienda. Pero, doctor, le voy a dar todo el tiempo, no se preocupe. Es importante que el país conozca las razones por las cuales ustedes están tomando estas decisiones de política pública que impacta la vida de la gente, la vida de familias y la vida de los hijos de las personas. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Y si bien a ustedes les puede parecer, a la luz de su criterio médico, que esa es la mejor decisión,
también yo presumo que ustedes como médicos reconocen que hay otros médicos que tienen otros criterios médicos y que no recomiendan la vacunación, sobre todo para la población de niños y adolescentes. Es decir, aquí también hay un debate científico que reconocer. Y los padres que no son médicos están en medio de esa discusión. Y cuando se trata de la vida de los hijos, esto es un tema muy sensible y por eso es que yo lo estoy tratando de abordar tal vez con el mayor detalle posible, para que cada cual tome sus decisiones a la luz de la información que se esté proveyendo en el día de hoy.